Aligar, mi amor, la voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Soy Berta Lozano, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, filial Salta. Conociendo el estado en el que nos encontramos en este contexto de vulnerabilidad y atropello a los derechos humanos, a partir del aislamiento o distanciamiento social según en el lugar en el que nos encontremos, las compañeras y compañeros refugiados no están exceptuados o eximidos de sufrirlo. A ellos y ellas, la pandemia ya los encontró en un momento en el que estaban recién empezando a acomodarse y quizás recibir cierta ayuda de las organizaciones amigas o compañeros y compañeras comprometidas con la solidaridad de los pueblos, y la pandemia paralizó todo eso. Entonces empezamos a encontrarnos con compañeros y compañeras asiladas sin poder sobrellevar su pasaje por este contexto de exilio forzado al que se encuentran sometidos y sometidas. Muchos y muchas tuvieron que ver de qué manera concretar las ayudas. Por otro lado, desde la Liga intentando articular algunos sectores que se puedan movilizar, ya sea acercando alimentos, abrigo o bien buscándoles lugares para ser trasladados de manera que puedan estar aún más cerca. Algunos de ellos y algunas de ellas que recibieron desde la buena voluntad un lugar para alojarse, fueron intimados en plena pandemia a desocupar esos lugares, y de la misma manera debimos buscar soluciones o tratar de ayudar a que ellos puedan buscar soluciones. Uno de los sectores que se acercó a acompañar a los compañeros, por ejemplo, fue el MTL en Buenos Aires, y seguramente hay otras organizaciones que han colaborado, ¿no? Tengamos en cuenta que si bien los y las refugiadas tienen su refugio legal y algunos la radicación temporaria, aún no tienen DNI, por lo que eso también dificulta algunos trámites de circulación o acceso a algún beneficio que los pueda contener un poco. Y esto, claro, los coloca en una situación de sector vulnerable dentro de un país amigo para ellos, pero que no deja de ser un país extraño también, ¿no? Hay que tener en cuenta que las compañeras y compañeros llevan adelante una lucha de recuperación de la democracia en su país. Y también para ellos, parte de esa lucha es la resistencia, y les tocó resistir aquí lejos, por lo que debemos acompañar sus necesidades, que también son la denuncia sistemática de las violaciones a los derechos humanos en el pueblo boliviano. Entonces, para terminar, decirle que desde nuestro lugar de organismo de derechos humanos, pero además de organización solidaria y comprometida con los pueblos latinoamericanos y del mundo, debemos reconocer que para nuestros hermanos y hermanas bolivianas, nuestra tarea solidaria es tan importante como el primer día en el que empezamos a recibir el primer compañero y compañera refugiada, y ellos y ellas nos lo hacen saber, y yo desde aquí se los quiero transmitir. Aligar, mi amor. Hola, mi nombre es Lila, soy inmigrante paraguaya acá en Argentina hace 17 años. Hago parte de la Secretaría de Trabajadores, Migrantes y Refugiadas de la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, una herramienta de lucha que nació en el 2018 para defender los derechos de las personas migrantes y refugiadas que han decidido la Argentina como territorio para vivir, ejerciendo el libre derecho a la movilidad, como lo han hecho históricamente nuestros pueblos. En esta cuarentena nos hemos encontrado como gremio con distintos desafíos y problemáticas para la comunidad migrante, en gran parte por no poder acceder a las políticas públicas de contención que puedan permitirnos cumplir el mandato Quédate en casa con todos los derechos. Muchas de las migrantes y los migrantes no pudimos acceder al IFE, al ingreso familiar de emergencia, este subsidio que sacó el gobierno nacional para contener a una parte de la población. Las y los migrantes no accedimos por falta de regularización migratoria, una herencia pesada que nos dejó también el gobierno del expresidente Mauricio Macri, que implementó el sistema de erradicación a distancia RAEDS, dejando a fines del 2019 más de 90.000 casos de documento nacional de identidad en la Dirección Nacional de Migraciones sin resolverse. Esto imposibilitó que nosotros accediéramos a uno de los pocos subsidios que sacó el gobierno, dejando a mucha gente en extrema vulnerabilidad, a muchos migrantes y refugiados dejando en extrema vulnerabilidad. Hoy en día
Estamos viendo cómo son desalojadas y desalojados las personas migrantes, sobre todo quienes viven en la ciudad de Buenos Aires, en estos mal llamados hoteles familiares, que no son más que una especulación más del derecho a la vivienda, donde se aprovechan de la situación migratoria de las personas migrantes. Es una realidad que no se está respetando el DNU 320, que prohíbe estos desalojos. Desde este sentido estamos tratando como organización de paliar, de poder trabajar en conjunto con la Defensoría del Pueblo, de conseguir subsidios habitacionales, con todas las trabas que esto significa, e insistimos muchísimo por la falta de regularización migratoria, que es una de las demandas que estamos teniendo en este momento. Creemos que un gobierno que es de todos debe gobernar para todos, y que sin las migrantes y los migrantes no estamos todos y todas. En este sentido, también recordar que una de las políticas para evitar el contagio del coronavirus es el cierre de fronteras. Esto también violenta la calidad de vida de las personas que, por falta justamente de derechos laborales, muchos de ellos han decidido ser repatriados y que han entrado en una burocracia interminable por parte de los estados que nos expulsan y de los estados también que nos deberían de contener, como es el caso de la migración paraguaya, que es una de las más grandes acá en Argentina, pero que han entrado en una burocracia donde más de 20.000 migrantes paraguayos o turistas paraguayos que vinieron de visita en diciembre acá en Argentina están varados sin ningún tipo de respuestas fehacientes seguras para el retorno seguro. Es algo que también estamos peleando desde la Secretaría, porque creemos que si no tienen derechos laborales acá o una casa donde pasar la cuarentena, tienen que tener la posibilidad de viajar de manera segura a su país de origen. Agradecemos muchísimo el espacio, a seguir rompiendo el cerco mediático y sobre todo a seguir hablando de qué pasa con la comunidad migrante y refugiada acá en la Argentina. Me llamo Luis Alvarado, soy de la provincia de Neuquén, soy referente de la Liga de Derechos Humanos en esta provincia. Bueno, vamos a hablar del tema de la población inmigrante, que es un tema en el cual me trabajo. ¿Cómo ha sido su vida en esta pandemia? ¿Y qué es lo que reclamamos la población inmigrante? Porque yo soy de nacionalidad chilena. Una de las grandes cosas que tuvimos es la falta de documentos que tiene la población. La DNM no ha entregado los documentos y eso nos trajo grandes problemas a toda la población inmigrante. El IFE, que casi la población inmigrante no ha cobrado esa ayuda por no tener documentos. Los compañeros extra Mercosur, que son los más acongojados por esto, no han podido recibir y muy poca ayuda del gobierno, así que han sobrevivido como han podido. Lo otro es el tema del DNU. El gobierno macrista nos impuso, violando nuestra ley 25.871, donde cual da intervención a un juez federal sin pasar por los respectivos controles para la expulsión de cualquier inmigrante. Otro problema que ha surgido últimamente ha sido el problema en la UBA de los estudiantes, que también tiene que ver por un tema de documentos, que no pueden inscribirse, no pueden tener una vida estudiante porque los atrapó la pandemia. Más allá que la educación es un derecho humano, como venimos planteando, y la población inmigrante en estos momentos la está pasando muy mal en la Universidad de la UBA. Los grandes problemas que también aquejan a la población es el regreso a Argentina, que tenemos muchos compatriotas, nuestros inmigrantes, que estando radicados no pueden ingresar a la Argentina, no pueden hacer la repatriación, más allá teniendo documentos, y es la población migrante fronteriza, digamos, que están viendo estos problemas. Después tenemos con el tema del IFE, el diputado nacional Alejandro Bermejo fue uno de los únicos diputados nacionales que presentó un proyecto de ley para que la población inmigrante cobre una ayuda, pero eso no llegó a buen fin en la Cámara, faltó más trabajo impulsarlo. La Liga ha participado activamente a través de mi persona, moviendo, promocionando esta ley. Eso sería todo, compañeros de acá, Neuquén, la provincia de Neuquén, capital. Saludos, compañeras, compañeros. Soy Jorge Ferreira del Bloque de Trabajadoras y Trabajadores Migrantes, organización que lucha por los derechos de las personas migrantes y el fortalecimiento de la sujeta y del sujeto político migrante, contra la xenofobia, el racismo, la porofobia. La comunidad migrante en Argentina se encuentra en una situación de emergencia
acrecentada por la crisis sanitaria, económica y social que atravesamos. Pero nuestra crisis viene mucho antes. En enero de 2017, Mauricio Macri publicó el DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017, que vino a modificar aspectos sustanciales de la Ley de Inmigraciones Argentina, la Ley 25.871, y consolidó un discurso xenófobo. Habilitó procedimientos express de detención, de deportación de migrantes sometidos a cualquier tipo de proceso judicial. Quiero decir, migrantes con cualquier causa penal abierta estaban sujetos a la detención y exportación express. Para poder hacer esto, Macri se basó en estadísticas que manipuló para buscar vincular la migración con la criminalidad, lo cual es un proceso a nivel social muy peligroso y a nivel político muchísimo más. Este DNU fue declarado inconstitucional en marzo de 2018, estamos hablando hace 2 años, por la Sala Quinta de la Cámara de lo Contencioso Administrativo Federal, que se pronunció respecto a este DNU afirmando que atenta contra los derechos fundamentales de las y los migrantes. Sin embargo, el gobierno de Macri apeló y el decreto permanece vigente hasta el día de hoy, hasta que la Corte Suprema de la Nación pues tome posición al respecto. Y eso lo estamos esperando. Este decreto de necesidad y urgencia no tuvo ni tiene nada necesario y urgente, y lo que sí es necesario y urgente es su derogación. El gobierno actual tiene la potestad de derogarlo y la comunidad migrante se pregunta, 9 meses de gobierno que ya llevamos, si el gobierno actual tiene la voluntad política para hacerlo. Nosotras y nosotros hemos escuchado atentamente el llamado al gobierno nacional para reconstruir la Argentina como el país de todos y todas, a lo que hemos respondido que sin las y los migrantes no estamos todos y todas. Las personas migrantes aportamos al desarrollo de la Argentina con nuestro trabajo, con nuestras culturas, sumamos al PBI nacional y para nada hacemos abuso de los sistemas de asistencia social de la nación, como algunos sectores más retrógrados del escenario político insisten en afirmar. Entonces, necesario y urgente es cortar con las prácticas xenofóbicas y aporofóbicas que impulsó el macrismo y erradicarlas del Estado. Los aranceles migratorios pasaron a ser altísimos y todavía lo son. Una persona migrante proveniente de un país extramercosur, por ejemplo, tiene que pagar 6.000 pesos anuales por un DNI que fácilmente se tarda 5 o 6 meses en llegar y que expira al año. 6.000 pesos anuales para poder tener 6 meses un DNI y 6 meses sin el DNI, con todo lo que estar sin DNI implica. La Dirección Nacional de Migraciones se dedicó durante años a sobrecargar a sus trabajadores y a pagarles por debajo de la línea de pobreza. Esas situaciones se tienen que corregir de manera urgente. Sin embargo, la gestión actual, la directora Florencia Cariñano, que es la que está allí, no nos da señales de pretender modificar esta situación y francamente no sentimos que lo comprenda. Apenas la semana pasada Cariñano declaró públicamente, y yo cito textualmente: hoy ningún migrante se encuentra en situación irregular como consecuencia de la pandemia. Esta cita desinformada, que además luego fue divulgada por todos los canales de comunicación del organismo, es un desacierto total y podría ser desinformación accidental o desinformación intencional, pero de cualquier modo es profundamente preocupante. La comunidad migrante responde: esto es totalmente falso. Lamentablemente se está haciendo un hábito comunicar las intenciones como si fueran hechos. No basta imaginar una política, hay que aplicarla, y para aplicarla hay que transformar las estructuras del Estado, y para eso se requiere voluntad. ¿Dónde está esa voluntad, nos preguntamos, para integrar este país de todos y todas, que nosotros ya sabemos que es la Argentina porque siempre lo ha sido, pero este país de todos y todas que nos han invitado a reconstruir? ¿Dónde está la voluntad para integrarnos a nosotros y a nosotras, para garantizar nuestros derechos básicos consagrados para todos los habitantes de la nación? La Constitución Nacional lo dice. Estamos a la espera de una respuesta que tiene que corregir estas debilidades que la pandemia acrecenta. Aligar, mi amor, la voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.